Buenas tardes. Bueno, Con Valeria Lescano, profesora de Geografía y especialista en docencia universitaria, que trabaja también en nuestra Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Le vamos a pedir un poco a Valeria que nos cuente cómo desarrolla su actividad en el ámbito ministerial también, que está trabajando, y en el ámbito de la facultad, y cómo ha sido para ella enseñar y evaluar específicamente el tema de la evaluación en contextos no presenciales, eh, en esta época de emergencia social y sanitaria, de educación en emergencia, ¿no? Hola Valeria, gracias por estar, te cedo la palabra. bueno, bueno, Emilce, muchas gracias por la posibilidad. Estoy en representación, por supuesto, de las titulares de la cátedra en las que trabajo. Trabajo en la Facultad de Filosofía, estoy como JTP en 3 cátedras. En la Cátedra de Didáctica de la Geografía, que es de 4º año, en la Cátedra de Geografía Urbana, en este primer cuatrimestre, y que es de 2º año, y en la Cátedra de Geografía Regional, que es de la licenciatura en Geografía, que está en 4º año. Para mí, tanto las clases como la evaluación en un entorno virtual ha sido una experiencia bastante enriquecedora. Bien. Costó al principio porque nosotros ya trabajábamos, ya teníamos un aula virtual, pero era un complemento de las clases presenciales. Nunca habíamos trasladado totalmente todo a la virtualidad. Entonces fue todo un desafío. Esas primeras 2 semanas que tuvimos de clase nos permitió a nosotros compartir ese entorno, a los chicos que nunca habían estado en un aula virtual, que aprendan a ingresar, que probar el ingreso, que puedan descargar los documentos. En las cátedras ya veníamos trabajando con la plataforma de Classroom, entonces los chicos ya, bueno, más o menos pudieron conocer esta plataforma. Nosotros hicimos un diagnóstico anterior para saber quiénes podían acceder, qué recursos tenían para poder acceder a este entorno virtual, si disponían de celulares, si ellos tenían internet en sus casas, si tenían posibilidad de ir a algún lugar, si no tenían internet en sus casas. Entonces, por esa razón fue que nosotros empezamos a incorporar Classroom. ¿Qué es lo que cuál fue la dificultad cuando comienza el aislamiento social obligatorio? Fue, bueno, que esta accesibilidad se vio limitada porque algunos no disponían de internet, de wifi en sus casas, y solamente dependían de recargas. La crisis también afectó a que en la cuestión económica de los chicos, entonces tampoco podían trabajar, salir a trabajar como ellos hacían para poder mantener un abono, por ejemplo, de un celular. No podían trasladarse, entonces tampoco tenían la posibilidad de salir a buscar a otro lugar la conectividad. Entonces lo que se hizo, que esta fue una iniciativa desde el Departamento de Geografía, fue elaborar una encuesta y hacerla llegar a todos los estudiantes para ver en qué condiciones estaban. Y bueno, y cada uno de nosotros supo cuál era la situación de los chicos que estaban cursando nuestras materias. Entonces, en función de eso, se tomó la decisión de que el espacio virtual se trasladara a WhatsApp, ¿sí? Que era la aplicación que todos tenían y a la que podían acceder aunque no tuviesen suficientes datos, ¿sí? Classroom pasó a estar como un complemento, y nuestras clases, nuestras presentaciones, por ejemplo, pasaron a ser en soporte PDF, pero también en video. Bien. En el caso de una de las cátedras, que es la que yo estuve dando las clases teóricas, pues yo soy JTP, entonces generalmente me encargo solamente de los trabajos prácticos, pero bueno, una de mis colegas está de licencia, entonces tuve que
que dar algunas clases teóricas. En ese caso lo que yo hacía era elaborar algunos videos con Adobe Spark, por ejemplo. Esos videos yo transformaba mis PowerPoint en esos videos que tienen sonido, que se van acompañados de imagen, movimiento. Claro. Y lo subía a Classroom. Y ahí es Canva. Canva también es otra herramienta similar que permite que los PowerPoint sean transformados en videos en forma inmediata. Interesante. Bien. Y de Canva le he usado, pero para imágenes, nunca lo he usado para videos. Mirá qué bueno. Entonces las primeras partes fueron así. ¿Qué me pasó? O sea, todo esto ¿por qué? Porque fueron cambios que tuvimos que ir implementando. O sea, primero esos videos, ¿qué nos pasaba? Que a veces los chicos no podían descargar los videos. Claro. Entonces teníamos que ir reemplazando esos recursos por recursos cada vez más sencillos. En algunas de las cátedras, y esto depende del contexto que tengamos de alumnos en cuanto al acceso, a la tecnología y a la conectividad. Entonces, de acuerdo a la cátedra, es el recurso que utilizamos. Entonces, en dos de estas cátedras, que es donde más dificultades teníamos, porque eran mayor la cantidad de alumnos con este problema, tuvimos que hacer las presentaciones en PowerPoint con narraciones, con grabaciones, y si no, teníamos que pasarles audios acompañando la presentación. Directamente. Entonces, grabar audios los profes, sí. Y hemos ido trabajando respetando el horario de clase, como para organizarnos. Perfecto. Porque creemos también que ellos también necesitaban un orden en su cursado, porque si nosotros no tratábamos de mandar el material el día que ellos tienen clase, ¿sí? Claro. En el horario en el que tenían clase. Ese tipo de cuestiones las hemos respetado porque, bueno, fue todo un aprendizaje. Por eso para mí fue un desafío y bueno, también implicó en algunos momentos tener que saltar algunas dificultades, porque yo también me quedé en un momento sin internet. Hace 40 días que estoy sin wifi en mi casa, pero bueno, mi situación es totalmente distinta a la de los estudiantes porque yo tengo un sueldo, puedo hacer una recarga, puedo trasladarme, ahora ya me puedo trasladar hacia otro lugar y puedo cumplir con mi trabajo, ¿sí? Pero bueno, los chicos es totalmente distinto. Entonces siempre se ha tratado de garantizar que todos puedan acceder al material, a las evaluaciones, a los trabajos prácticos. Claro, Valeria, no sé si sabías que ahora el CIER, todas las direcciones que tengan UNCJ, EDUAR, van a tener datos gratuitos para navegar los estudiantes, por una decisión nacional. Así que te invito que para las cátedras del segundo cuatrimestre poder hacer algo en CIER o en Camilo también, que es la plataforma de la UNCJ, desde esa perspectiva de garantizar un poco más el derecho a la educación. Al haber hecho estos convenios, la universidad ha favorecido, pero salió cuando ya estábamos a la mitad del cursado. Así que ya habíamos había iniciado en otros espacios, sin duda se encontró en que ya era muy difícil poder transitar de nuevo al espacio más formal. Hola, ¿vale? Ahí está. Ahora sí. No hay problema. Ahora sí. Bueno, sí, se había perdido un poco la conexión. Bueno, Valeria, ¿cómo evaluaste los prácticos? ¿Cómo fue tu experiencia de evaluación? ¿Qué criterios utilizaste? ¿Cómo los encaraste para que la evaluación para vos fuera válida, ¿no? Y que pudiera dar cuenta del sentido de los aprendizajes de tus estudiantes? Sí, desde el principio hablamos de una evaluación formativa continua. Una de las formas que he pensado para
para evaluar los aprendizajes es que ellos hagan producciones con el material que nosotros les damos. Por ejemplo, en geografía, en la didáctica de la geografía, los chicos, bueno, me tocó dar la clase con el tema La clase. Entonces, tremendo desafío tener que elaborar un práctico con el tema La clase. Claro, porque los autores, claro, los autores con los que nosotros, o sea, la propuesta de la cátedra, los autores siempre hablaban de una clase presencial. Entonces, bueno, la propuesta fue trabajar con una parte de la charla que dio Inés Dussel sobre la clase en pantuflas, y el práctico, por ejemplo, estaba compuesto por una narración escrita, ¿sí?, que los guiaba, digamos, en el material que se les había compartido, en los 3 libros que se les había compartido, sobre lo que cada autor decía sobre la clase, en forma de narración. Y después de eso tenían el link, el enlace para el video, de qué minuto hasta qué minuto debían ver, porque no necesitaban ver todo el video porque Inés Dussel habla de tres aspectos en su charla, entonces solamente lo que tenía que ver con la clase, y las preguntas que debían ellos eran más que nada sobre reflexión, sobre análisis, y la socialización era una reflexión sobre lo que ellos pensaban que debía tener una clase en la virtualidad, ¿sí?, teniendo en cuenta los aportes de Inés Dussel y de los autores que hablaban de esta clase presencial. Eso fue muy favorable porque ellos pudieron indagar sobre todos los aportes que hacen, los aportes teóricos, digamos, desde la pedagogía, pero también elaboraron sus propias reflexiones, hicieron una producción propia, también trabajaron un poco en el discurso, porque después ellos me dijeron, no es lo mismo cuando uno en clase da su opinión, escucha al otro, a tener que elaborar un audio para poder compartirlo en un grupo. Y tener en cuenta, porque también trabajábamos la retroalimentación, entonces tener en cuenta lo que dice el compañero, ¿sí?, para poder de alguna manera retroalimentar sobre el tema. Eso ahí en ese hincapié no solo en la comprensión, sino todas las habilidades de nivel superior del aprendizaje, ¿no? Lo que es el análisis, la aplicación, la producción y la creación como fundamental, ¿no? Creo que sí, lo hiciste, como dice Miguel Sedov, trabajaste con metodologías activas en el aprendizaje, a pesar del momento de pandemia que se estaba viviendo, donde ellos se sintieron verdaderamente protagonistas, ¿no? Y no es lo mismo cuando nuestra voz queda registrada o no queda registrada. Por eso es que para ellos fue todo un desafío. Sí, y hoy, por ejemplo, en geografía urbana, que es, hoy se toma un trabajo integrador, porque ya, bueno, estamos cerrando, es cuatrimestral, ya estamos cerrando el cursado, y los chicos tenían que elaborar también una presentación y acompañarla con un audio, ¿sí? Entonces también estos chicos son de segundo año, digamos, el trabajo que vamos haciendo con ellos es distinto al que le podemos llegar a pedir a los que están en cuarto. Entonces, bueno, a los chicos de segundo se les había pedido que elijan alguno de los temas de las unidades que habían visto, y tenían que armar una presentación y explicarla a través de un audio, o si se animaban a grabar la presentación en PowerPoint y pasarla. Entonces hoy lo vamos viendo, lo vamos a ir trabajando en clase. Empezamos a las 6 menos cuarto, a 17:45, y bueno, y ahí la titular de la cátedra va hablando, los va incentivando para que ellos hagan sus aportes, y bueno,
y así los vamos. Hoy la evaluación va a ser de ese estilo. Generalmente ese tipo de actividades las hacemos, cuando las hacemos en el aula, también hacen una presentación y pasan en grupo y ellos hablan, por esto también de que vayan practicando, estar frente al alumno, estar frente a otras personas, poder soltarse para hablar y demás. Y bueno, la firmeza también en los conceptos. Así que esa es la forma de evaluar ahora, pero como te digo, o sea, es difícil, pero también ha sido todo un desafío para nosotras transitar en esto de la virtualidad. Nosotros en geografía trabajamos mucho con la observación del espacio. Claro. En geografía urbana siempre hacemos un relevamiento, porque ellos aprenden sobre la forma y la función de las ciudades. Entonces ellos tienen que hacer, generalmente hay uno de los trabajos prácticos que es un relevamiento en el que ellos tienen que observar qué usos del suelo hay en un determinado espacio que nosotros le damos, tienen que elaborar, o sea, tienen que elaborar cartografía para mostrar ese trabajo después, tienen que hacer encuestas, tienen que diseñar encuestas para poder abordar sobre algunos problemas de las ciudades, en fin. Bueno, ese trabajo nosotros lo hemos trasladado a la virtualidad de manera que, bueno, primero para que ellos no rompieran el aislamiento, que pensaran en una ciudad que ellos conocían, ¿sí? Que puede ser la ciudad de su departamento, el espacio que es el espacio urbano de su departamento, y en función a lo que ellos conocían, ir planificando cómo harían este relevamiento. La evaluación que yo les hice fue el día de clase, cuando tenían previsto la entrega, o sea, cuando yo tenía previsto de hacerles la devolución, hice una devolución general en función de todos los prácticos que habían presentado, porque antes era grupal esto, ahora es individual, por lo que no se pueden juntar. Entonces los chicos tampoco se juntaban en lo virtual, tuvimos 2 grupitos nada más, a pesar de que les dijimos que podían ser en grupo. Entonces los chicos me mandaron los trabajos por correo, que generalmente nunca no lo mandan por Classroom porque no tienen buena conectividad. Claro, entonces es más fácil para ellos mandarlo por correo o por WhatsApp. Fíjate vos una cosa interesante. Entonces después de mandarnos el trabajo, yo les hago a ellos una devolución escrita, teniendo en cuenta los criterios que ya les había compartido. Perfecto. Y después una devolución individual con el práctico de cada uno. De la misma manera que, bueno, si yo lo hiciera en el aula. Pero bueno, en virtual generalmente es con WhatsApp. Bueno, qué interesante, bueno, como los medios que eran antiguos, tal vez que uno decía, el mail no lo voy a usar, en estos momentos fueron recursos que nos permitieron llegar a aquellos que tienen menor acceso y conectividad, ¿no? Porque nos pasó a todos en nuestras clases, igual que con WhatsApp. Bueno, ahí por momentos se desconecta. Te agradezco tu participación. Se te corta, Emil. Sí, te agradezco tu participación porque ya veo que se nos va a cortar en cualquier momento. Esta ha sido un aporte enriquecedor. Hola, Vale. Sí. Te agradezco tu participación, te decía, porque veo que... No te veo, ahora sí. Bueno, hola. Te agradezco tu participación. Ha sido muy enriquecedor y también interesante usar ahí, por ejemplo, si hubiera conectividad, por supuesto, de los alumnos, el Google Maps satélite, que te muestra los edificios, el lugar exacto, cómo está ese espacio. También sí. Es interesante para indagar nuevos espacios urbanos que no se conocen y poder sacar de esas nuevas miradas, sí. ¿No? En caso de estar online total. Sí, nosotros
Sí, sí, sí. Nosotros hemos usado siempre My Maps, se llama la aplicación. Más, sí. El problema es ahora la conectividad. Es Claro, más, hemos trabajado las visitas virtuales a través de Google Street View. claro, genial. Este año teníamos pensado armar recorridos en 360 con Google Creator, ¿sí? Qué Que fantástico. Creator lo que te permite es armar itinerarios en 360 grados. Que vos te pones unas gafas de realidad virtual y es como si pudieses caminar Estás ahí. por esa, tenés esa sensación de caminar por esa ciudad. Es algo muy valioso. Me compré la cámara 360 como para poder tomar imágenes en 360 grados de distintas ciudades, aunque sea de la provincia. Pero lamentablemente todos esos recursos tuve que suspenderlos porque, bueno, a mí la titular me pidió que tratara de hacer un práctico sencillo, que los chicos no tuviesen que moverse de sus casas, que pudieran trabajar los temas de la unidad sin comprometerlos, porque ya nos había pasado de que 2 chicos habían dejado por no tener computadora. Claro. Entonces No, ha sido bastante en una educación complejo en justa, eso. ¿no es cierto? Y eso, bueno, también te lo quería comentar. Nosotros hay un grupo en el departamento que se llama Geosolidarios. Ese grupo se ha movido y es el que se ha estado moviendo para evitar que los chicos de primero, sobre todo primero y segundo año, abandonen colaborando con algunos recursos, a veces recargas a los celulares, otras veces hemos conseguido partes de computadoras y se han armado, ya se han entregado 4 computadoras a estudiantes que viste que por ahí uno se compra la notebook y deja la computadora de escritorio, ya no la usa. Bueno, hemos estado haciendo eso y con la caja del compañero que tenemos en el departamento nos autorizaron a sacar dinero de ahí para poder arreglarlas. Entonces, digamos, se ha tratado de llegar a los chicos que tenían problemas, pero el contexto de las cátedras en las que yo tenía este año, en este momento no podíamos usar mucha tecnología, nada que demande el uso de estos datos y demás. El gran uso en lo presencial, por ahí sí. Bueno, estaba pero muy limitado por eso. Yo creo que ahora... Lo más interesante es que ustedes trataron de dar una educación justa vista desde el punto de vista de pensar en la conectividad de todos para garantizar a todos el derecho a la educación superior, ¿no? Sí. Sí, ha sido más que nada así, pensado de esa manera. Entonces, sí, educativa. Lleva un poco, a veces, más. Sí. Así que bueno. Pero estamos muy contentos por los resultados, porque hasta ahora están completitos. ¿Qué quisieras decirles a tus colegas con este sentido de evaluar y con esta experiencia que viviste? ¿Qué mensaje final quisieras dejar? ¿Qué te nace? Yo creo que la evaluación tiene que dejar de ser ese momento en el que ese momento de estrés y tiene que pasar a ser una costumbre, ¿sí? Que los chicos no hagan o no estudien solamente porque van a ser evaluados, sino que estudien para aprender. Y yo creo que eso se logra si nosotros también como docentes aprendemos a construir, ¿sí?, espacios de intercambio en las que ellos participen y que a su vez vayan aprendiendo, ¿sí? Es muy importante que ellos participen. Entonces nosotros también podemos aprender de ellos. Ese camino, que es el que para mí, digamos, es el que te da la evaluación formativa, continua,
y que tiene estos espacios de retroalimentación. Vos mencionaste al principio el trabajo en el ministerio. Bueno, a mí el Ministerio de Educación me ha enseñado, sobre todo el programa en el que trabajo, que es el programa de Feria de Ciencias, esto, ¿sí? La importancia de la evaluación en esto, o sea, y cómo los chicos a través del aprendizaje por proyectos pueden aprender, ¿sí? Y de otra manera. Entonces la evaluación formativa es una muy buena manera de encarar en un entorno virtual. Claro, y las metodologías activas basadas en que nuestros estudiantes sean los protagonistas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. El estudiante necesita ser parte del aprendizaje y nosotros tenemos que empezar a ver qué estrategias nos van a permitir, según lo que enseñemos, lograr que ellos sean parte de eso. O sea, bueno, es importante las metodologías activas. Muchas gracias por tus aportes, Valeria. Sé de tu compromiso docente, de tu entrega y lo principal de tus deseos de enseñar y de aprender junto a tus estudiantes, que eso es fantástico, ¿no? Y creo que a todos nos ha movido para ser todos docentes proactivos, que estamos en este camino nuevo que nos toca transitar, en esta nueva normalidad, buscando todos los medios para garantizar el derecho a la educación pública, gratuita y laica. Así que yo te agradezco. Sí. Y agradezco totalmente. Tu tiempo. Hasta pronto. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta pronto. No, gracias a vos. Adiós.